de piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a Gracias, la buenas faena. tardes. Por la Muy bueno, vamos a hablar de los que sí supieron qué hacer frente a su coyuntura, de los que tuvieron el valor de enfrentar su problemática y que construyeron la independencia de este país. Que además he de decirles, para reflexión nuestra, como todos los movimientos sociales y todos los cambios que ha vivido México, no han sido fáciles ni cortos. Todos los cambios de este país han tardado años en consolidarse, han costado muchas vidas, han implicado incluso a veces generaciones. Aquí lo importante es la constancia en los principios, la congruencia en mantenerse en pie de lucha. Y bueno, hoy vamos a reflexionar, aunque sea brevemente, pero sí sobre el papel de quienes forjaron la independencia de este país, pero que además inicia mucho tiempo atrás con una serie de eventos y de circunstancias incluso internacionales que van creando las condiciones para nuestra independencia. El personaje central de nuestra independencia indudablemente es el cura Miguel Hidalgo. Lo es más allá de lo anecdótico porque fue el hombre que tuvo la sensibilidad, pero además la inteligencia de aprovechar un momento político-social propicio para iniciar una lucha que nos llevó más de una década. Se habla de Hidalgo como un personaje pintoresco, se habla de su vida como una hazaña de un pícaro divertido, pero detrás de ese Hidalgo ligero, que le gustaba la tertulia, que le gustaba leer libros prohibidos, que era un liberal, que hizo que a Pénjamo se le bautizara como la Francia chiquita, no porque, por cierto, hiciera bailes o francachelas, o porque le gustara tomar vino, que esa es solo una parte del Hidalgo que nos ha llegado, sino por algo mucho más importante de lo que casi no se habla. Miguel Hidalgo debe su formación a su identificación con las logias masónicas que llegaron a este país un poquito antes de que se gestara el movimiento de independencia, precisamente con la consigna de meter en el nuevo continente las ideas de la enciclopedia francesa, de los liberales franceses. Hidalgo no solamente se identifica con Francia, con las ideas liberales por su modo de vida, sino por las ideas políticas que profesaba y que empieza él a abrevar de estas reuniones que no eran nada más para tomar chocolate y divertirse, sino para leer libros prohibidos, para estudiar el movimiento político-social de Francia, el movimiento político-social que se estaba dando en España incluso, y que se dio en los Estados Unidos, la independencia norteamericana. Hidalgo va a todas estas reuniones prohibidas, a las reuniones de los masones de aquella época, para leer, sí, las ideas de los enciclopedistas, pero sobre todo para forjar la idea de la nación que él quería. Y él empieza a forjarse esta noción de país a la luz de los enciclopedistas franceses, de los grandes liberales e incluso de los primeros socialistas cristianos, y es a partir de ahí que él empieza a construir la noción de la independencia nacional. Se nos pinta a veces con mucha ligereza, hasta con diversión, las reuniones donde estaban Hidalgo, Allende, la Corregidora. Un personaje, la Corregidora, también que se nos olvida por qué tuvo tanta relevancia, por qué tuvo tanta influencia en un México, en una Nueva España en la que las mujeres no tenían ningún papel y mucho menos político. La Corregidora y Leona Vicario, por ejemplo, tuvieron relevancia porque ellas formaban parte de estas logias masónicas en las que las mujeres tenían el mismo papel que los hombres y tenían además una cultura que forjaron en la lectura de todos estos libros que ellas podían leer al igual que los hombres. Por eso, en una sociedad en la que la mujer no tenía relevancia ninguna, en la independencia sí tuvieron relevancia la Corregidora, Josefa Ortiz y Leona Vicario.
Ese es un dato fundamental para entender el porqué de la independencia nacional y el porqué la importancia del pensamiento liberal en la construcción de lo que será el México actual. Bueno, pues esas tertulias, entre comillas, eran no nada más para platicar y conspirar, eran para estudiar. Y para ir creando el concepto de nación, insisto, que Hidalgo tenía muy claro. Cuando se habla de Hidalgo, padre de la patria, y cuando se habla de que Hidalgo no es el padre de la patria por parte de los conservadores que lo han querido siempre borrar, es porque Hidalgo no nada más quería la independencia de España, no nada más quería hacer un movimiento político de reivindicación, sino que él buscaba una reforma social profunda. Él lo que quería en realidad era sí la independencia de España, pero además cambiar el modelo colonial, invertir la pirámide social, porque él sabía que la construcción de la Nueva España, del virreinato, se fincaba en una gran injusticia y en un gran atraco, y era el haber quitado la propiedad, sobre todo de los bienes raíces, a los indígenas. Lo que hicieron los españoles fue un despojo de tierras y un despojo cultural, aparte del despojo político, el despojo religioso. Hidalgo lo sabía, y lo sabía porque estudiaba todas estas ideologías. Había un personaje, Octavio de Almíbar, que era un militar napoleónico, que llegó a Dolores Hidalgo, pero que además llegó a América, no nada más a Dolores Hidalgo, llegó en realidad a varios países, a varias regiones de América, con la consigna de propagar la idea de la revolución contra España. Si bien en el fondo lo que había detrás de este conspirador era una lucha de Napoleón Bonaparte por apoderarse de Europa, era una lucha imperialista, lo que sí es un hecho es que ideas de este personaje y otros más agentes que se diseminaron por toda América contribuyeron enormemente a crear las condiciones de la lucha de independencia. Dicen que Hidalgo se encerraba por horas a platicar con de Almíbar y se encerraban precisamente a hablar de todo este contexto de lucha que no es casual, y lo podemos eso constatar cuando revisamos la historia, que se haya dado casi en cadena en toda América Latina. Si nosotros revisamos los movimientos de independencia de América, nos vamos a dar cuenta que los gritos de independencia fueron casi simultáneos. Eso no pudo ser una casualidad, fue parte de un plan internacional en el que la masonería liberal, en el que Napoleón Bonaparte y muchos personajes tuvieron mucho que ver. Hay otro personaje clave para entender esto, Francisco de Miranda, que creó una logia masónica en Londres, ni más ni menos que con todos los personajes que luego vamos a ver haciendo la independencia, con San Martín, con Bolívar, con Fray Servando Teresa de Mier. Ahí se trabajó la gran logia Lautaro, ahí se trabajaron los programas políticos sociales de independencia nacional de los países de América. Ahí se trabajaron las reivindicaciones que iban a defender a tal grado, incluso con tal grado de detalle, que se aconsejaba, por ejemplo, fíjense ustedes, se aconsejaba a los insurgentes que tomaran como símbolo a las vírgenes populares. En particular en México se aconsejaba utilizar el símbolo de la Virgen de Guadalupe como una bandera de reivindicación. Y además aconsejaba, por ejemplo, que se invitara a formar parte de las direcciones de los movimientos revolucionarios a los sacerdotes, porque eran en realidad los líderes sociales de aquel tiempo. Es decir, había un plan perfectamente estructurado para detonar la independencia nacional. Pero insisto, en el fondo de todo esto, en el que había condiciones internacionales propicias, había planes imperialistas que no podemos pasar desapercibidos, se fue creando una conciencia social de reforma profunda de las estructuras que representó en primera instancia Hidalgo y luego Morelos, sin lugar a dudas. Por eso cuando Hidalgo da su grito de independencia, el grito "mueran los gachupines, muere el mal gobierno", no era nada más un grito a la ligera. Cuando él estaba diciendo "mueran los gachupines", estaba diciendo en realidad que defendía la reivindicación de los indígenas nacionales, nativos, que eran los propietarios reales de este país, y era una reivindicación de la soberanía popular. Ese era el grito de Hidalgo, ese era el grito importante, que por eso le da tanto miedo a los conservadores, y por eso decían, frente al grito radical, divisionista, confrontador de Hidalgo,
viene Matías de Monteagudo o viene Iturbide a proclamar la unión. Independencia, religión, unión es el símbolo que une a Iturbide con Guerrero, pero que finalmente, como veremos adelante, se convierte en la contrarrevolución de Hidalgo. No, Hidalgo viene a hacer rupturas. Hidalgo, como todos los revolucionarios y todos los que queremos un cambio en este país, viene a confrontar, viene a dividir. Hablar de unión en este país, lo he dicho otras veces, es el mayor engaño histórico, porque es una unión en favor siempre de los explotadores. Son los que se aprovechan de esa condición. Cuando queremos cambiar tenemos que confrontarnos y dividirnos. Hidalgo vino a eso. Por eso también sus primeros bandos como líder insurgente fueron para abolir la esclavitud y para devolver las tierras a los indígenas, una reforma agraria. Hidalgo proclama en sus primeros bandos y sus primeras declaraciones la reforma agraria en este país. Los derechos de los trabajadores agrícolas. Morelos lo entiende todavía más y Morelos va más lejos, y por eso con los sentimientos de la nación lo que encontramos es el modelo de país que ellos pensaban que debía construirse. Hidalgo y Morelos hablan de una democracia además deliberativa. Los primeros rasgos de un sistema democrático parlamentario los empieza a esbozar Hidalgo y los construye con toda la claridad Morelos. Él habla de un congreso con representación popular, que va a ser el que con deliberaciones va a decidir el destino de este país. Pero además habla de un modelo equitativo, que para mí es la definición del modelo de proyecto de nación real, que todos los progresistas deberíamos defender, porque sigue siendo vigente. Y él decía, vamos a moderar la indigencia, con lo que pueden coincidir hasta los conservadores. Sí, pero decía, no solamente eso, hay que moderar también la opulencia. Ese es un modelo socialista claro, real, profundo. Ese es el origen de nuestra nación. Esos son los sentimientos de la nación. Esa era la revolución que querían hacer Hidalgo y Morelos. Y bueno, esa lucha, sabemos, la inicia en el 1810. Lleva al fracaso de Hidalgo en la conducción de este proceso, su detención junto con Allende, la polarización que sufre el bando insurgente, el momento culminante, quizá el mejor momento de la lucha de independencia bajo el liderazgo de Morelos, que insisto, no solamente hace la guerra, sino que dota al movimiento insurgente de leyes y de instituciones, porque él, además de producir leyes y leyes de consenso, él crea la estructura en Apatzingán de un gobierno democrático. Cuando finalmente fracasa el ensayo de Morelos y se entra en una etapa muy difícil de guerra de guerrillas, lo que pervive es ese ideal de reforma social de Hidalgo, de Morelos, que hombres como Guerrero tratan de mantener vivo, como Rayón, tratan de que no se muera, pero finalmente encontramos que la guerra de independencia entra en un impas muy difícil, en el que incluso la Nueva España pues recobra en muchos sentidos la estabilidad. Parece que el movimiento de independencia está perdido, parece que la reforma social de Hidalgo y de Morelos va a perderse en las páginas de la historia, cuando acontece un hecho que es clave para entender la segunda etapa de la independencia, la consumación que se le llama, 1820-21, y es la invasión napoleónica de España y la aplicación de las leyes liberales en el reino español, que incluso se obliga al soberano, al monarca español, a jurar. La Constitución de Cádiz es un momento clave en la historia de nuestro país, en la historia de la independencia nacional, porque implica lo que será la reforma que Juárez y los liberales llevarán a cabo muchos años después. Si se hubiera aplicado íntegramente la Constitución de Cádiz, se hubiera implicado de entrada la separación Iglesia-Estado y una serie de medidas liberales que no le convenían al poder establecido de la Nueva España, al poder virreinal. Y por eso, no porque fuéramos ganando la independencia, la guerra de guerrillas, Guerrero, etcétera, por eso se reúnen los conspiradores en la Profesa, Matías de Monteagudo los convoca, que es la aristocracia virreinal, la alta burocracia, el alto clero, los comerciantes, los empresarios de aquella época se reúnen con alarma y dicen, bueno, ¿qué va a pasar si se aplica la Constitución de Cádiz?
Recordemos que la Plaza de la Constitución se llama precisamente Constitución porque ahí se proclamó la Constitución de Cádiz de 1812 y lo que seguía era la aplicación tal cual, al pie de la letra, en la Nueva España. Se reúnen estos conspiradores y su alarma era esa: vamos a permitir que se aplique esa Constitución, ¿no? Y entonces, bueno, aquí, y lo he hablado en otras ocasiones, se gesta la primera alianza del agua y el aceite, la alianza derecha-izquierda, que es el plan que gesta Monteagudo de sacar del ostracismo a Iturbide, que hay que recordar que estaba prácticamente olvidado, castigado, se le salvó de la cárcel por sus relaciones con el virrey, porque él había utilizado la independencia para hacer negocios. Él era un hambreador, él comerciaba con la guerra de independencia, lo pescan, lo agarran con su plan y está a un paso de entrar a la cárcel, pero el virrey lo exonera y lo manda exiliado a lo que hoy es Morelia. Ahí tenía su hacienda, y ahí permanece Iturbide. Él era un pícaro, él era un pillo, él era un político muy hábil, que sabía envolver, tenía una habilidad, dicen, muy grande para encantar a su auditorio, a la gente con la que... Esa era su habilidad. Y Matías de Monteagudo, que no escapa de que se necesita una figura de ese tipo, logra sacarlo del ostracismo y no logra nada más eso, sino convencer al virrey de que le dé el mando de las tropas, pero no para ganar a los insurgentes, sino para hacer una alianza con ellos y hacer la independencia. Esa es la consigna del plan de la Profesa, por el que los conservadores se apoderan de las banderas de la independencia y trastocan el ideal original. Iturbide llega a la historia nacional no para hacer la independencia de Hidalgo y Morelos, sino para impedir la reforma liberal española y para frenar el ideal de Hidalgo y de Morelos. Los historiadores dicen, critican mucho, cuestionan que la historia, la primera etapa histórica de México libre, nos la pasamos en revueltas, en guerras intestinas, en golpes de Estado, pero lo que no dicen es que esto se debe a que la independencia en realidad no se consumó el 21 de septiembre de 1821. Lo que se consumó fue el acuerdo en la cúpula de la alta burocracia, la alta dirigencia, los poderes fácticos y reales del virreinato para mantenerse en el control. La prueba mayor de esto es que el acta de independencia no la firma un solo insurgente, no aparece la firma de un solo insurgente, no hay un representante popular. El primer gobierno de Nueva España no contempla la participación de ningún insurgente, de ningún representante popular. Todos son los mismos que habían ostentado los altos cargos burocráticos de poder militar y clerical. Y no es sino hasta que, ya ni siquiera con Guadalupe Victoria, sino hasta que llega al poder Vicente Guerrero, amparado en el Partido Popular, que empiezan a darse las reformas profundas que querían Hidalgo y Morelos. Fíjense ustedes cuántos años nos llevamos: 1810, 1821, 1828, cuando llega Vicente Guerrero al poder. Ese es el tramo que nos va llevando la construcción de la reforma social de independencia que queríamos originalmente. Bueno, pues decía yo, Iturbide llega con esa consigna. El cambio que se promete no es cambio real, sigue habiendo la misma injusticia, el mismo orden colonial. Por eso, insisto, el grito de Hidalgo, mueran los gachupines, lo retoma Guadalupe Victoria, y se tiene que hacer, y luego Guerrero lo hará también, se tiene que hacer mediante decisiones radicales que implicaban la expulsión de los españoles de México, del territorio nacional libre. Lo que hace Victoria, lo que hace Guerrero al expulsar a los españoles es empezar a liberar al país del yugo opresor, para empezar incluso con decretos que impedían que los españoles los peninsulares tuvieran participación en los gobiernos, porque lo que hizo Iturbide, insisto, fue un cambio aparente en el que seguían teniendo el control los mismos de siempre. Entonces tuvieron que hacer decretos, decisiones radicales, insisto, sacar del país a los españoles peninsulares para que empezaran a poder tener participación la base popular, la base real que había construido la independencia. Cuando llega al poder Guadalupe Victoria, insurgente, el primer insurgente que toma el poder, fíjense ustedes cuántos años nos lleva que un real independentista llegara al poder, lo pierde su personalidad. Guadalupe Victoria era un personaje, dicen los que lo conocieron, muy veleidoso, era muy timorato, era un hombre que le temía la confrontación,
además de que dicen que padecía melancolía, le llamaban en ese tiempo, era una especie de depresión, que lo llevaba a siempre estar encerrado en palacio, en fin, era un personaje que su personalidad lo condenó. ¿Por qué? Porque cuando llega él no quiere confrontarse con nadie, entonces inaugura un gobierno de coalición, dice él, de unidad, lo que hoy quieren repetir los priistas y panistas y los de la izquierda light. Él inaugura un modelo de ese tipo y entonces mete a su gabinete a todos los hombres de todos los partidos políticos y todas las tendencias. Que finalmente, dice Carlos María Bustamante, es su propio fracaso porque no va a ningún lado. El problema es que cuando él toma este modelo, a quien fortalece en realidad es a las fuerzas conservadoras. Y entonces se da la sucesión entre una confrontación de logias masónicas, la confrontación entre los yorquinos, que era en realidad el Partido Liberal, el Partido Puro, y los escoceses, que era el Partido Conservador. Ahí se da. La división nacional, la gran división nacional se gesta con Guadalupe Victoria, con esta idea suya de hacer un gobierno de unidad, un gobierno de coalición, que acaba con el fraude electoral de 1828, que lo que buscaba era la perpetuación de los intereses coloniales, los intereses del poder virreinal, los intereses iturbidistas, a través de Anastasio Bustamante, que era uno de los lugartenientes de Iturbide, y a través de Manuel Gómez Pedraza, otro de los generales realistas, que pretendía ser el presidente que sustituyera a Guadalupe Victoria. Bueno, pues lo que impide este fraude electoral es la efervescencia social, es una revuelta popular, el motín que todos recordamos de la Acordada, que toman Palacio Nacional, que toman el Parián, en fin, es una revuelta a la que obligan al Congreso a dar marcha atrás y entonces Guerrero toma el poder. El problema es que Guerrero toma el poder en condiciones de suma debilidad y aunque él empieza, decía yo, a aplicar la reforma social, de él son las primeras leyes reivindicadoras de la abolición de la esclavitud, de él son las primeras leyes de reforma agraria y las primeras leyes incluso laborales se deben a Guerrero. Él llega con una profunda debilidad porque su vicepresidente, Nicolás Bravo, negocia con el Partido Conservador, lo traiciona finalmente y todos sabemos cómo acaba este primer gobierno de reforma social que fue el de Guerrero, con la traición de Picaluga y con su fusilamiento. Bueno, imagínense ustedes que la reforma social de Hidalgo, de Morelos, las reformas liberales tuvieron que llevarse hasta 1857. Una lucha social que inicia en 1810, que ve su culminación en 1857. Nosotros podríamos decir en realidad que la independencia culmina con estas leyes de reforma, con la Constitución del 57, lo que nos habla de dos cosas centrales de reflexión. Y una es que por un lado las luchas sociales son largas, por otro que la traición interna, que los que internamente aparentemente toman las banderas de las reivindicaciones sociales no siempre son los que las garantizan y más aún los que las traicionan. Y que nos llevó muchos años construir ese orden que quería Hidalgo y Morelos originalmente y que hombres como Ignacio Ramírez entendía tan bien y tan profundamente, como Guillermo Prieto, como Ponciano Arriaga. Esos son los hombres que en el Constituyente del 56-57 retoman el proyecto de nación que querían Hidalgo y Morelos. Son los que entienden el sentido de este país. ¿Y por qué hablo de ellos ahora? Porque si nosotros queremos entender lo que necesita este país hoy, en el siglo XXI, hoy, en el reto que tenemos frente a esta imposición que se nos está haciendo nuevamente, que no es nada más para poner a un hombre en el poder, sino para impedir que el proyecto de nación por el que hemos venido luchando, que queremos reivindicar, defender, volver a traer a la mesa, se imponga realmente. Bueno, los enemigos de este proyecto son los que quieren tener a su títere para impedir, para cegar, para enterrar absolutamente cualquier posibilidad de reforma social en México, de cambio auténtico y de que el proyecto de nación original que le dio razón de ser este país tenga vigencia. Nada más imaginémonos que lo que están planteando es exactamente lo mismo que planteaban los conservadores, son lo mismo que planteaban los grandes monopolistas del poder de los años de la independencia, de la reforma y de la revolución, y por eso su proyecto de nación se basa en entregar nuestros recursos naturales, en que las clases dirigentes sean solamente unos cuantos. Si nosotros revisamos el plan del Partido Conservador de Lucas Alamán, vamos a ver que es exactamente el mismo plan de los neoliberales actuales. Por eso insisto, y con eso terminaría para no extenderme más,
que si no entendemos, si no reflexionamos sobre nuestro pasado y vemos que la lucha actual es la lucha misma de nuestra historia, que si no hacemos la reivindicación de nuestra historia a través de una lucha social tangible, real, pero además radical y confrontadora, si seguimos pensando que se puede cambiar este país con acuerdos de unidad nacional, con negociaciones políticas con los que tienen el poder, y no nos confrontamos con un proyecto de nación que implica confrontación, división, y dejamos de tenerle miedo a esas grandes definiciones nacionales, y si no decimos como Hidalgo, hoy a lo mejor no es mueran los gachupines, pero sí mueran los dueños del poder, y que con ellos no podemos tener ninguna transacción, si no entendemos que el PRI y el PAN son los autores de la situación económica y social de grave deterioro, incluso de confrontación social real a que han llevado este país, si no entendemos que no podemos con ellos contemporizar, que no hay alianza posible con quienes han entregado este país, con quienes han vulnerado la soberanía, con quienes han vulnerado la democracia, con quienes han traicionado los ideales que le dan a este país el perfil de país libre. Si no pensamos que el gobierno que tenemos y los gobiernos que vienen bajo ese amparo son los que le están quitando el sentido a esta nación, son los que le están quitando la razón de ser y los que están dejando de hacer patria, y que lo que necesitamos hacer es una confrontación real de la sociedad, una confrontación no violenta, pero sí una confrontación radical, para empezar en el discurso. Entonces no vamos a ir muy lejos y vamos a tener en los próximos años simplemente una contemporización con los verdaderos dueños del poder, que son los que dicen quién vive aquí, quién no vive aquí, quién tiene posibilidad de hacer cosas y quién no. Son los que dicen esta izquierda sí sirve y con esta negocio y con esta izquierda no, y mejor que se vaya. Y vamos a hacer un sistema de partidos en el que los partidos, como pasó ya, porque ya lo hemos vivido, solamente son comparsas de los que tienen el poder real. Bueno, si no entramos en esta lógica de confrontación, entendiendo nuestra historia, que cada vez que ha habido cambios no ha habido conciliación posible, hemos tenido que ganar y ganar a fuerzas. Los momentos claves, los momentos estelares de este país no se han escrito en nombre de la unidad nacional. En nombre de la unidad nacional se traicionó la independencia con Iturbide. En nombre de la unidad nacional se aplazó la independencia real y la reforma social. En nombre de la unidad nacional, Porfirio Díaz hasta enterró la Constitución del 57 y enterró las reformas liberales. Porfirio Díaz decía que había que unir a los mexicanos y lo que hizo fue unirse al Partido Conservador para traicionar al Partido Liberal. En nombre de la unidad nacional, Plutarco Elías Calles traicionó a la Revolución Mexicana primero, formando un partido unificador, decía él, de todas las corrientes revolucionarias, que en realidad marginó a los demócratas y a los que querían una reforma social auténtica. Y en nombre de la unidad nacional, el PRI de aquel tiempo traicionó a la Revolución Cardenista, la enterró, para tener gobiernos de unidad nacional, que lo único que hicieron fue traicionar la Constitución del 17, traicionar la reforma social que querían Flores Magón, Zapata, Villa, los constituyentes radicales del 17, y que lo único que nos propició fue gobiernos entreguistas, traidores de la Revolución Mexicana, que además hoy quieren regresar con una alianza sucia, turbia, que se hizo a partir del 88 con el Partido de Acción Nacional. Bueno, pues el reto que tenemos enfrente es ese, entendiendo nuestra historia, tomar en nuestras manos la definición del futuro. Por eso yo decía al principio, vamos a hablar de los que sí supieron tomar decisiones frente a su coyuntura. Ya México no puede vivir en la contemplación de su pasado, ni recordando las heroicidades de los héroes pasados. Necesitamos héroes presentes. Y no héroes presentes que se vayan al cerro a tomar las armas y a hacer revoluciones. Necesitamos héroes que tomen conciencia desde su casa, desde su trabajo, desde la esquina, desde la calle. Ser héroe en la época actual es no permitir que se consume la imposición. Es ser oposición frontal a quienes hoy quieren que México esté en un momento de felicidad cachetona, en el que va a llegar ya un presidente impuesto, en el que no hubo fraude, en el que no hubo compra de votos, no hubo corrupción, no hubo exceso de dinero, incluso dinero ilícito, en el que se burlaron de la democracia. Para todos ellos eso no importó, no pasó nada. El papel triste del IFE, el papel triste del Tribunal Electoral, eso no tuvo importancia. El que las leyes en este país no cuenten, el que los tribunales no hagan su papel, el que el Congreso no sea un Congreso, en el que el presidente de la República sea un títere más, en el que el Poder Ejecutivo no cumpla su función de Poder Ejecutivo,
sino que sea simplemente una gerencia al servicio de los intereses económicos que dominan este país desde hace años, en el que el Congreso no legisle más que lo que quieran legislar los poderes fácticos de este país, y en el que el Poder Judicial no sea realmente un Poder Judicial, y que solamente hagamos el juego de que somos una democracia, parecemos democracia, como que jugamos a ser partidos políticos, como que jugamos a hacer política. Y esa es la tragedia de México que tenemos que romper, y que solo vamos a romper si tenemos la claridad de entender y de leer no solamente la historia, sino el presente actual. Y bueno, pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias. Bueno, la conciencia, ¿sí se oye? La conciencia es básica y creo que fue la razón de ser de este movimiento. Lo iniciamos hace poco más de 6 años. Y el objetivo era precisamente construir conciencia ciudadana para a partir de eso detonar un movimiento de reivindicación y de cambio. Sí creo que es fundamental la conciencia, pero también yo creo que ya llevamos 6 años trabajando esa conciencia. Entonces yo aquí lo que reflexionaría más bien es, creo que aquí habemos ciudadanos conscientes, y en todo caso lo que tendríamos ya que estar pensando es en cuál es nuestro papel en esta realidad. Yo creo que lo que estamos viviendo es exactamente el escenario para el que debimos de estarnos preparando. Entonces creo que todos nosotros, como ciudadanos conscientes, formados en estos círculos, sabemos qué debemos de hacer. Y esa ya es una gran ventaja. Es decir, no concibo al movimiento social que encabeza Andrés Manuel como un movimiento pendiente a lo que diga el caudillo, porque este no es un movimiento caudillista, y él lo ha dicho muchas veces, que está esperando la línea en la misma tradición priista, o que solamente se mueve bajo consigna. Yo creo que la fuerza de este movimiento se la va a dar su propio dinamismo para tomar decisiones por sí mismo. Ahí es donde se va a probar que estos 6 años de trabajo, este esfuerzo de venir cada domingo aquí y estar en plazas y estar en reuniones, estudiar, leer, prepararnos, estar en la lucha social real, en la lucha electoral, se va a traducir en hechos concretos, porque si solamente hubiéramos venido a sentarnos a platicar, esto no sería un movimiento, y yo estoy convencido que lo es, pero eso implica entonces que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros nos apoderemos del espacio de decisiones políticas. Ese es el papel que nos toca a nosotros ahora hacer, y lo quiero enlazar con, preguntaba el último compañero, sobre los liderazgos populares, ¿dónde estaban en la independencia? Pues fueron surgiendo a lo largo de este proceso. Es cierto que Hidalgo no era de extracción popular, pero tenía contacto directo con la gente. Es decir, su papel como cura no era un cura que estaba, por eso se burlaban de él y decían la Francia chiquita, porque él estaba con el pueblo llano, él no estaba en las fiestas de los obispos y los grandes clérigos, él era un hombre que trabajaba incluso con los propios campesinos indígenas, tenía una vinculación real con la gente. Pero al margen de eso y de el papel que tuvo Hidalgo para detonar la insurgencia popular, pues por lo menos mencionaré 3 hombres que surgieron al fragor de la independencia: Pedro Moreno, Vicente Guerrero mismo, que era incluso un mulato, que dicen que eso influyó en su... La personalidad, a veces se nos olvida que los héroes son seres de carne y hueso, entonces la personalidad influye mucho en sus decisiones. Vicente Guerrero, preguntaba otro compañero, ¿cómo fue que se dio el abrazo con Iturbide? Bueno, primero se lo dio porque la independencia no tenía futuro. En realidad, la independencia se había reducido a pequeños grupos, a pequeños núcleos guerrilleros que mantenían la resistencia, pero no había posibilidad de ganar la guerra, porque la mayoría, y esa es otra elección, pues estaba en otro mundo, en otra realidad. Entonces, cuando Guerrero, que mantenía en alto la bandera de la independencia, recibe la carta de Iturbide, lo ve como una esperanza para la lucha por la que él estaba peleando, pero además de eso piensa que es la única posibilidad que tienen los insurgentes de cumplir el ideal de Hidalgo y de Morelos. O sea, no lo traiciona. Otro factor que influyó, y a eso iba, es su personalidad. Él se sentía muy acomplejado. Dicen que se sentía muy mal aquí en la Ciudad de México cuando vino, porque bueno, pues él era visto menos por la aristocracia que había pertenecido al virreinato. Entonces, pues veía en Iturbide a un líder. Él realmente, incluso sus cartas que llegó a cruzarse con Iturbide, pues lo veía casi como un subordinado.
Eso para darle cierta explicación al por qué se dio esa alianza, que fue una alianza mañosa, pervertida, sucia, pero que en la que no tuvo ninguna complicidad Guerrero. Otro personaje clave que surgió del liderazgo de la independencia es Juan Álvarez, otro indígena, que fue líder, que llegó a presidente de la República, ni más ni menos que cuando triunfa la guerra de Reforma. Todos ellos eran líderes que surgieron en el movimiento de independencia de la base del pueblo. Acordémonos que Juan Álvarez incluso formó su ejército con puro indígena y puro hombre y mujer menesterosos, casi les llamaban los pintos, porque padecían justamente el mal del pinto por la hambruna, por la miseria en la que vivían. Ellos surgieron de la independencia, son líderes sociales natos y surgidos del pueblo. Entonces, yo insisto, la conciencia sin actuación, sin ejecución, pues nos sirve para irnos a tomar un café y platicar, pero no para cambiar un país. Sobre Hidalgo, es muy interesante hablar de Hidalgo, porque a Hidalgo lo han bombardeado con muchos mitos para borrarlo de nuestra historia y minimizar su papel. Y dicen, es que ¿por qué defendía a Fernando VII? Lo que no se dice es que esa era justamente una de las estrategias que se utilizaron por parte de los independentistas para cuidarse, para proteger al movimiento y evitar una confrontación. Hay una carta muy interesante que les pido que la busquen, que le escribió Hidalgo a Iturbide precisamente, perdón, Allende a Hidalgo, donde le dice a Hidalgo, tenemos que decir que vamos a defender a Fernando VII como una táctica para no espantar a la gente, porque nuestro pueblo, lo estoy diciendo en otras palabras, pero él dice, lo que trata de explicar es que nuestro pueblo, si nosotros vamos contra la religión y aparte contra el monarca español, no nos va a seguir. Es decir, fue una táctica que utilizaban los independentistas para que el movimiento pudiera avanzar. Con ese pretexto, los historiadores conservadores han dicho, es que Hidalgo ni siquiera luchaba por la independencia. Es falso, él sabía por qué luchaba, él quería la independencia. Él utilizaba, y les digo, ahí está esa carta, léanla porque ustedes van a ver con ese intercambio de ideas cómo se fue construyendo la estrategia de la guerra de independencia para que fuera exitosa. Tomen en cuenta ustedes que lo que hizo Hidalgo no lo hace cualquiera. Él se enfrentó al poder virreinal. Entonces necesitaba táctica, necesitaba estrategia. Bueno, pues ahí están las cartas. Y cómo fueron ellos construyendo las posibilidades de éxito en las que pensaban. Hidalgo no se lanzó a una guerra inconscientemente, él sabía lo que implicaba y él quería ganar. Lo que pasó aquí en el Monte de las Cruces es motivo de muchos cuestionamientos, es cierto. El titubeo de un líder siempre tiene costos muy altos. Yo en lo particular, creo que Hidalgo tuvo miedo, de hecho lo confesó así, tuvo miedo cuando vio que el pueblo se desató y el baño de sangre se perdió el control y vio la furia, el odio que en el pueblo empezó a surgir. Le tuvo miedo a que esas hordas de gente sin control, que él no controlaba además, porque hay que decirlo, él no tenía mando militar, él no tenía esa capacidad que sí tenía Allende, pero que tampoco pudo hacerlo. Él le dio temor que al venirse sobre la ciudad se diera una matanza como la que se dio de hecho en Guanajuato. Si lo hizo mal o bien, la historia yo creo que se lo cobró muy caro, ¿no? Porque finalmente ese titubeo le costó que lo aprendieran y que acabara como acabó. El costo para el país fue más alto. Un líder cuando titubea, cuando le da miedo, cuando piensa las decisiones, pues la historia lo cobra a los países muy alto. Yo pensaría que fue un error de Hidalgo, pensaría que fue un error muy grande. Él quizás podría aducir, como lo adujo de hecho en el juicio que le hicieron, que salvó a la capital del virreinato de una degollina, de una matanza, de un baño de sangre, que él no quería porque le dio pánico verlo y no quería que se diera. Cada líder asume la responsabilidad de sus decisiones, pero eso no implica que él no haya tenido muy claro a dónde quería ir y que él no haya tenido muy claro que la independencia tenía que ser, insisto, de España, de la monarquía española, pero además que implicara una reforma social profunda. Bueno, creo que con eso respondo las preguntas. No sé si quedó algo. Sí, ok. Muy bien. Yo considero que
que tenemos una gran deuda con aquellos precursores que se lanzaron en la independencia. Considero que la toma de decisiones son muy complicadas, muy complejas, no son nada fáciles, pero también considero que el pueblo también tiene que tener esa obligación de tomar esas decisiones y no crucificar a los líderes, a un líder, porque también es muy cómodo, como es muy cómodo dejarle todas las decisiones y no, aparte que no es sano, pero también nosotros debemos asumir un compromiso. Así, la pregunta es, ¿por qué Hidalgo? ¿O por qué Hidalgo? ¿O por qué Benito Juárez? ¿O por qué Andrés Manuel López Obrador? ¿O por qué? Yo creo que también decimos, y el pueblo, y nosotros, ¿cuál fue esa decisión que debemos de haber tomado? ¿Cuáles son las decisiones que debemos de tomar hoy? Como las decisiones que el pueblo tomó en su momento, si es que las tomó, si es que en algún momento en la independencia el pueblo tomó sus propias decisiones. Veamos y analicemos, porque a mí es fácil, incluso es hasta, yo no lo veo sano, que un pueblo crucifique a un líder, a alguien que tomó una iniciativa. Cierto que pueden cometer errores o aciertos, cierto, pero lo más grave es cuando el pueblo no toma las decisiones ni su responsabilidad. Estuvo en la independencia, pero también estuvo en 1847, en que el pueblo no tomó sus decisiones, también lo tuvo en la Revolución Mexicana, en la que un puñado de hombres lo hicieron, o sea, se lanzaron. Entonces aquí estaría la pregunta, ¿qué pasaría cuando hablamos de la revolución de las conciencias? La revolución de las conciencias por sí sola no se dan, o sea, no se da porque alguien haga el llamado, no porque yo diga, hagamos la revolución de las conciencias y ya se da en automático, ya el señor de allá dice, sí es cierto, y todo el mundo. Esto se requiere de un pensamiento y nosotros somos los portadores de ello. O sea, por sí solo no se da, compañero, o sea, si aquel vendió, pues ¿cuál conciencia? Si lo que él necesitaba era comer, no necesitaba conciencia. También estamos agarrando a nuestros enemigos, personas que tenían una necesidad inmediata y que no sabían por qué estaban luchando, ¿no? ¿Por qué estamos luchando? Eso nos correspondía a nosotros. Y si nosotros no lo hicimos, ¿sí? Entonces los que fallamos fuimos nosotros, no la gente que vendió su hambre por un voto. Entonces, esa es una pregunta, ¿cómo le haríamos para estar a la altura de las circunstancias? Gracias, Antonio. Bueno, tocas un tema bien interesante. ¿Qué hace los cambios en un pueblo? ¿El líder que dirige o el pueblo que empuja al líder? Es la discusión de personajes como Marx. Es decir, estamos yendo a algo que pretende explicar la lógica de los movimientos sociales. Lo que yo les puedo decir es que sin un pueblo consciente no hay cambio posible. Y como bien decía Antonio, la revolución de las conciencias, pues habría que hablar qué es la revolución de las conciencias. El primero que habla de esta revolución de las conciencias es Vasconcelos. De hecho, su paso por la Secretaría de Educación, lo que él buscaba con su programa educativo era hacer esa revolución de las conciencias. Él pensaba que si la revolución no iba a la educación, no aterrizaba en las aulas, México no iba a cambiar. Su obsesión era entonces que cambiara el modelo educativo heredado del porfirismo para crear un nuevo hombre, el nuevo hombre de la revolución. Y bueno, pues yo diría, fíjense ustedes, que fracasó en su intento, porque el hombre que surgió de la revolución no hizo otra revolución. En cambio, fíjense, el hombre que surgió de la educación científica, de la educación del porfirismo, sí hizo la revolución contra Porfirio Díaz. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la chispa que hace que un pueblo despierte? Es tan difícil. Pensando en las decisiones de los líderes, sí es cierto, es injusto crucificar a los líderes.
pero los líderes se ponen ahí para que los crucifiquen, si no, ¿para qué son líderes? Miren, otro hombre que titubeó igual que Hidalgo, igualito, fue Madero. Cuando se da el llamamiento a la revolución, 20 de noviembre de 1910, no pasa nada, hay pequeños movimientos aislados. Madero está, recuerden, en San Antonio esperando. Las noticias son malas. Incluso llega a titubear que pueda estallar la revolución. Tienen que pasar varios meses, marzo, abril de 1911, para que se empiece a generalizar. Entonces finalmente logra pasar Madero la frontera, se interna en Chihuahua, y su primera reacción no es generalizar el movimiento, sino buscar la negociación con Porfirio Díaz. Acordémonos que Madero tenía una relación muy profunda con José Ives Limantura, el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, y pensó que con la negociación política podía frenar la revolución. Madero no quería una revolución, y empieza a negociar. Sin embargo, fíjense también, este dato es importante que lo tomemos en cuenta, hubo gente del pueblo, hubo líderes populares reales, Villa, Pascual Orozco, que empezaron a generar estallidos. Cuando Madero se interna en Chihuahua y se encuentra con estos grupos armados, trata de organizarlos, él incluso forma un gabinete. Madero tiene mucho la idea de burocrática, de un gabinete, de una estructura, un ejército con mandos. Lo primero que hace es decirles no hagan ninguna toma ni ningún acto violento, y trata de frenar. Las fuerzas revolucionarias de Villa y de Orozco están a punto están en las goteras de Ciudad Juárez, y Madero, temeroso, les dice no haga nada, y lo que hacen Villa y Orozco es lo desobedecen y toman Ciudad Juárez. Ese es el hecho decisivo que hace que Porfirio Díaz reaccione y entonces acepte la negociación con Madero. Si no pasa eso, ¿quién sabe qué hubiera pasado con la revolución? Fue un acto de desobediencia. Orozco y Villa incluso llegaron al grado de casi enfrentársele a Madero. De hecho, en ese acontecimiento que se da en Ciudad Juárez se gesta el fracaso de Madero, porque acuérdense ustedes que es cuando él le pedía a Orozco y Villa, déjanos seguir, nosotros llegamos a la Ciudad de México, pero vamos a llegar con las armas. Y Madero les pide que no, finalmente toman Ciudad Juárez, acepta, se sienta a negociar. Ahí se gesta el gobierno de Madero, que es un gobierno de concesiones al porfirismo. Y se gesta también su asesinato y el golpe de Estado de Victoriano Huerta. Así se forja un liderazgo. Lo empujaron, él tenía miedo. Bueno, lo mismo le podíamos analizar a cada uno de los hombres que ha tenido frente a sí un reto que responder. Y yo insisto, un líder se pone ahí para que lo juzguemos y para que lo crucifiquemos, o para que lo elevemos a los altares. Ese es el riesgo. Cuando un líder se equivoca, pues sí hay que crucificarlo, perdón, pero pues ese es el reto de un liderazgo, porque también si no se equivoca, pues se le hace un nicho y se le hace un altar y se le rinde culto. Ahora, el punto es que son seres humanos, y es lo que hay que entender, y que la historia finalmente la hacen los líderes. Yo creo que la hacen los líderes, pero fundamentalmente la hace la gente. Y eso suena a veces muy fácil de decir, pero ¿cómo? A ver, nosotros, 30 gentes, ¿qué podemos hacer para cambiar este país? ¿De verdad podemos cambiarlo? Es que ahí está la gran pregunta que hoy. Yo les aseguro que si nos vamos a otro grupo similar al nuestro, nos estábamos haciendo la misma pregunta. 30, 100, todo el país. Yo creo que la conciencia de cambio ya está imbuida en la sociedad. Yo creo que ya no necesitamos convencer a nadie de cambiar. Lo que hace falta, por eso decía yo, es acción. ¿Y qué es acción? Bueno, pues yo veo accionando a los chavos del 132. Pueden ser acciones equivocadas o no, pero lo que no podemos hacer en este país ya es quedarnos sentados a esperar. Miren, 7 de julio de 1852. Enríquez Guzmán estaba en su casa con lo mejor de los viejos generales revolucionarios, pensando qué hacer frente al fraude, frente a la matanza que se estaba produciendo en la Alameda, porque la policía estaba matando enriquistas en la Alameda. Y la gran discusión era esta que estamos teniendo: ¿qué hacer? Los viejos generales, Roberto Cruz, Francisco J. Mújica, le decían: levantémonos, tomemos las armas. No tenemos armas, pero
hagamos motines, hagamos algo, no nos quedemos quietos, porque si nos quedamos quietos nos van a imponer al presidente y no va a haber democracia en este país. Y otros decían, no, la violencia es mala, esperémonos, vamos a esperar a que den el fallo, a que el tribunal diga, a que los resultados, a que se consume, porque a lo mejor igual y no consuman, a lo mejor logramos convencerlos de que haya democracia. Y en esa discusión se agotaron aquella tarde del 7 de julio hasta la madrugada, hubo matanza de ciudadanos, Enríquez llegó al lugar que era casi un campo de batalla, les pidió esperar, pasó el fallo que le dio el triunfo al PRI, a Adolfo Ruiz Cortines, se pensó que se podía impedir la toma de posesión de Ruiz Cortines, se planteó un movimiento de resistencia civil pacífica. El 1 de diciembre de 1952 Ruiz Cortines tomó posesión de la presidencia. ¿Cuál es la diferencia entre ese momento y el 20 de noviembre de 1910? Entre más aún, entre aquella noche de octubre de 1910 en que Madero es aprehendido en San Luis Potosí, en que se le detiene con el pretexto de cualquier cosa, con el objeto de frenarlo, de que Porfirio Díaz esté tranquilo de que no puede hacer nada, se escapa y lanza el plan de San Luis Potosí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un Vasconcelos que cuando se ve frente a esta situación también, el fraude, la represión, etcétera, etcétera, dice, me voy del país, deja un manifiesto, el plan de Hermosillo, donde dice, el primer grupo de ciudadanos que sea capaz de tomar un municipio y que me dé posesión, yo ahí voy a tomar posesión como presidente legítimo de este país. Y se va a los Estados Unidos a esperar que se produzca ese movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos vasconcelistas se alzan en armas, el general Bouquet, que era un general que Vasconcelos dejó encargado del levantamiento, intenta hacer algo, acaban asesinados en Topilejo, matan a los principales líderes que buscaban este cambio y el vasconcelismo pasa a la historia. El único vasconcelista que logra trascender ese momento, fíjense qué lección, el único vasconcelista que logra trascender ese momento, lo tiene que hacer de la forma más traumática. Este hombre iba a los mítines, era joven, estudiante en ese tiempo, iba a los mítines, daba discursos, era de los más apasionados jóvenes vasconcelistas. En uno de esos mítines lo agarraron a garrotazos y lo golpearon en la cabeza a tal grado que lo dejaron enfermo de por vida de la cabeza. Este hombre estaba decepcionado cuando Vasconcelos se va, cuando deja a Vasconcelos huérfanos a los vasconcelistas, y entonces en un café en el centro se reúnen varios jóvenes y dicen, ¿qué hacemos? Algunos dicen, no hay que hacer ya nada, se acabó, hay que retirarnos, vamos a dedicarnos a escribir, dicen unos, al arte, dicen otros, a la cultura. Este hombre, que se llamaba Adolfo López Mateos, se convierte en secretario particular, ni más ni menos que del presidente del PNR, de Carlos Riva Palacio. Y por ese camino llega a senador, llega a secretario del Trabajo y llega presidente de la República, y se convertirá paradójicamente en la represión de movimientos sociales. En su gobierno muere ¿cómo se llama? Rubén Jaramillo, que había sido enriquista, por cierto. Se persigue a los petroleros, se persigue a los maestros, es decir, es un gobierno represor. ¿Cuántas lecciones nos deja la experiencia del fraude electoral y lo que pasa en la conciencia de la gente, lo que pasa en nuestras conciencias? Entonces, termino con otra vez la pregunta: ¿qué hace la diferencia entre que el fraude que hizo Porfirio Díaz, que no se distancia mucho del que hizo Peña Nieto? Díaz daba panes y atole, Peña Nieto da tarjetas de prepago. Es exactamente lo mismo. ¿Qué hace la diferencia entre que el fraude que Porfirio Díaz pretendía consumar no se haya consumado y haya acabado con su renuncia? Y que, por ejemplo, el fraude de Vasconcelos se haya acabado con el gobierno, el primer gobierno priista, el de Pascual Ortiz Rubio, o que frente a la traición de Comonfort
y la entrega del gobierno a los conservadores, Benito Juárez haya sido capaz de detonar un movimiento y una revolución, incluso yéndose en peregrinaje, perseguido, acosado, y que haya logrado el triunfo después de 3 años de guerra cruenta, y que Juan Andreu Almazán, frente a otro fraude, frente a la represión, haya acabado por capitular y decir que renunciaba a su presidencia legítima y que lo único que le quedaba a sus partidarios era reconocer el fraude de Manuel Ávila Camacho y detener el cambio otra vez, detener el cambio por 6 años, por 20, por 12. ¿Qué es lo que ha pasado en este país? ¿De verdad los ciudadanos solos podemos cambiar a este país? ¿De verdad la conciencia sola puede cambiar este país? ¿No necesitamos también una dirección comprometida? Es decir, no es importante el ímpetu social, la insurgencia social, la organización social, pero igual de importante es un liderazgo a la altura de las circunstancias históricas. No, lo que necesitamos sí es organización, claro que sí, hemos trabajado 6 años por lo menos en ello, pero no también es importante cuadros de liderazgo que respondan a la expectativa de esa sociedad. Porque ustedes y yo hemos salido a las calles después del 1 de julio, hemos estado en los mítines esa noche, afuera del Hilton, la gente lo que decía es, ¿y qué sigue? ¿Y qué hacer? Díganme qué hago. Los chavos decían, lo que haya que hacer lo hacemos. ¿Falta conciencia? Yo creo que estamos ante esa pregunta otra vez. Fíjense, alguna vez lo dijimos en una plática aquí. Va a llegar el 1 de julio, va a llegar el día de la elección, pero nos vamos a encontrar frente a la disyuntiva de respondernos, ¿queremos pasar a la historia como un movimiento más que fracasó, al que le hicieron fraude, al que le impusieron, o a no pasar a la historia, a ser borrados? ¿O vamos a encontrar la cuadratura del círculo, la respuesta a esta gran pregunta, a esta gran interrogante? En ella va la respuesta del futuro de este país. ¿Nos merecemos cambiar? ¿Podemos cambiar? Yo recuerdo, y es algo que repito ahora con frecuencia, recuerdo cuando era chamaco que iba a las reuniones de los enriquistas, ya mayores, y platicaban, es que el 7 de julio nos mataron y el 6 de julio nos hicieron fraude, ¿no? Y era patético ver a esos hombres y mujeres con un gran patriotismo, con una gran conciencia, con unas grandes, enormes ganas de hacer algo por su país, que se quedaron a un lado de la historia. Honestamente, yo no quiero que en 20 años nos estemos reuniendo nosotros, recordando lo que pudimos haber hecho y no hicimos. Yo creo que aquí y allá en las calles hay muchos líderes. Y si tenemos que empujar, hay que empujar. Por eso les referí el pasaje de Madero. Yo no sé si puede haber ahora titubeos o dudas en la dirección. Yo lo que sí sé es que hay conciencia social de que tenemos que cambiar. Y lo que también sé es que nos toca empujar ese cambio. Empujarlo en donde estamos y con nuestros dirigentes y en nuestras estructuras. Lo peor que podríamos hacer es quedarnos callados. Lo peor que podríamos hacer es resignarnos. La resignación, lo decía Flores Magón, es el primer paso de la muerte. Recordemos a Flores Magón. Nos hace falta recordar a Flores Magón. Él no se resignó. Él no andaba predicando. No nos engañemos. Él no andaba predicando la revolución a medias.
Él hizo la revolución de las conciencias, pero en serio. Hizo la revolución de las conciencias a través de Regeneración y de los clubes liberales. Hizo la labor de concientización. Sin su labor, la Revolución Mexicana no se explicaría. Los hombres que hicieron la Revolución Mexicana, todos se educaron leyendo Regeneración y yendo a los clubes liberales. Pero Flores Magón no se conformó con redactar Regeneración, con hacer artículos y con formar círculos de estudio. Flores Magón dio un paso adelante. ¿Cuál es ese paso? Todos lo sabemos, tenemos que actuar. Todos sabemos cuál. Yo creo que no necesitamos una clase, ni un curso, ni lecciones, ni siquiera necesitamos un instructivo de qué hacer. Sabemos qué hacer. Todos lo sabemos, de verdad. Sí. Les voy a dar las palabras de un revolucionario triunfante, de Lenin. Dice, un revolucionario debe actuar cuando las condiciones están maduras, pero debe actuar siempre como si nunca fueran a presentarse estas situaciones. Así es, y otro revolucionario fue Gandhi, para que no nos digan que estamos pensando en ir a poner bombas, que a mí pues no me da miedo, pero dicen que es pacífico el movimiento, ¿no? Pacíficamente Gandhi cambió, pero no la cambió con 100 gentes. La resistencia civil que hizo Gandhi fue con 3 millones de gentes. Se movilizaban 3 millones de indios. Esa era la resistencia civil. Era resistir en serio. Era no comprarle nada al gobierno inglés. Era paralizar las ciudades. Era detener las plantas productivas. Era demostrar que la fuerza no la tienen los gobiernos, la tiene la sociedad. Eso es resistencia civil. Que 20 gentes no compremos en Soriana no va a cambiar este país. Lula, que tanto le gusta a los de la izquierda light. Lula mantuvo fuerte su movimiento porque movilizó 5 millones de brasileños en movimientos de resistencia civil. Pero no hay que tenerle miedo a la movilización. Si le empezamos a tener miedo a la protesta y la movilización, estamos renunciando no solamente a un derecho constitucional, sino a la única posibilidad que tiene el pueblo, y en particular la izquierda, de existir y de cambiar las condiciones de este país. Ya nos metieron el miedo de que si movilizamos, ¿en qué lugar quedamos? ¿Qué? Somos unos salvajes. Nos sacan lo de el plantón de reforma. Carajo, ¿y qué es lo que ha pasado 6 años en este país? ¿No merece 1000 plantones de reforma? Las condiciones en las que Calderón está dejando este país no son la mayor demostración de que esto no debió haber pasado, de que no era permisible un gobierno como el que hemos tenido, que deja a México en el peor momento de su historia, y vaya que es decir. Entonces, ¿quién nos ha metido ese temor? Y insisto, hablar de movilización y protesta, no estoy hablando de que tomemos las armas, es hacer protestas, como la izquierda se ha defendido siempre en este país desde que es izquierda. ¿Por qué el Partido Comunista tenía ciertas posibilidades y cierto respeto? Porque hacían movilizaciones aunque fueran de 20 gentes, de 10 gentes. Pero renunciamos a la protesta voluntariamente. ¿Por qué? Si lo que necesitamos hoy más que nunca es movilización y es protestar. Porque este país todo está vestido de protesta, está vestido de negro. ¿Dónde está la fiesta? Pero también me preguntaría, si es cierto, ¿dónde está la fiesta? No hay fiesta. Pero ¿dónde está la protesta? ¿Dónde estamos los que queremos protestar? Lo que tenemos que hacer es empujar para que esto cambie. Y yo creo que 6 años no estuvimos preparándonos para lamentarnos y para ver impávidos que se consume un fraude más, porque además lo más grave es que no es el primer fraude, ni el segundo, ni el tercero. Este país ha vivido de fraude en fraude desde que es país. Pero insisto, está en nuestras manos. La gran pregunta es, ¿empujamos o esperemos a que nos empujen? ¿Nos preparamos para esperar o nos preparamos para actuar? La revolución de las conciencias es estar conscientes de que nos lleva a la fregada
¿O vamos a cambiar las cosas? Porque conscientes, insisto, ya lo estamos. ¿Qué más conciencia? Miren, no necesitaríamos ni siquiera estar aquí para darnos cuenta de la realidad con lo que a diario nos pasa en las calles, con las condiciones que enfrentamos. ¿Quién de los que está aquí realmente se puede sentir satisfecho con lo que gana, con lo que tiene en casa, con lo que come, con su expectativa de futuro? ¿Qué joven puede sentirse tranquilo frente a la expectativa de vida que tiene hoy en este sistema, que ni siquiera le da posibilidad, ya no digo de trabajar, de estudiar? Entonces necesitamos detonantes de efervescencia social. Los tenemos, a diario nos los dan. Y vienen más, ya viene la reforma laboral. Ya dijo el gordo Carstens que es para que sea más fácil despedir a los trabajadores, para quitarnos más derechos, para que sea más fácil pasar por encima de nosotros y explotarnos. ¿Y nos vamos a quedar callados frente a eso que ya está preparándose? Que incluso algunos de los nuestros ya están preparándose para cabalar con su voto y no vamos a decir nada. Ya no me extiendo porque nos vamos a pasar el día y lo que menos necesitamos es hablar. Hechos, no palabras, decía Mújica. Hechos, no palabras. Muchas gracias.